Hola y bienvenidos a otra parte de tutoriales trabajando con clases y objetos y herencias, etc. Hoy, antes de entrar a crear un ejemplo basado en lo que tenemos que hacer en clase, voy a explicar dos cosas, cómo funcionan las clases de interfaz y, bueno, cómo podemos utilizarlos para casos especiales, por lo menos para entender cómo funciona, ¿de acuerdo? Cuando nosotros creamos aquí una file, Kotlin file o class, nos sale la opción de interface, ¿de acuerdo? Interface lo que define es una plantilla vacía para luego nosotros implementarlo o como si fuese herencia también, ¿vale? Sería una plantilla en la cual nosotros no ponemos la funcionalidad, solamente definimos los nombres de las funciones y luego en los hijos o en los que implementan están obligados a crear esa función. ¿Ok? Por ejemplo, por ejemplo, en coche nosotros tenemos esta situación. Número de puertas, color y caballos. ¿Vale? Yo podría hacer otra cosa y es definir, en vez de coche de forma genérica, sino definir coches en concreto. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Yo podría venir ahora y crear una clase que se llame Ferrari. No sé, F 2020. ¿De acuerdo? Es que no puedo poner espacios. Bueno, vamos a poner Ferrari. ¿Vale? ¿Qué sé yo? Esos son nombres muy genéricos, pero que hay. Clase, Ferrari. Otra clase que sea Mercedes. ¿Vale? Son dos coches. ¿De acuerdo? Lo normal sería, otra vez, crear sus variables, la cantidad de potencia de motor, puertas, color y todo lo demás. Y eso lo podemos hacer, o inclusive podemos hacer que herede de coche, como hicimos con humano, podríamos venir y poner coche a open, ¿no? Con el tema de la herencia y decirle, mira, a Ferrari pues hereda 2 puntos de coche. ¿Ok? Si es que me va a decir, lo que me va a decir es que tengo que crear un constructor. Eso lo vimos ya en el vídeo anterior. Y bueno, ya tiene su propio constructor. ¿Vale? Pero, ¿qué pasa? Que ya tiene también además las variables de coche. O sea, número puertas, ¿no? Y etcétera. Si yo pongo un control espacio vacío, voy a ver número de puertas, color y CV que pertenecen a coche. ¿Ok? Eso es una forma de hacerlo. Nosotros hoy vamos a ver lo que son las interfaces. Interfaces son, son, eh, son ficheros que definen una estructura que queremos que todas las clases de un tipo cumplan. ¿Qué quiere decir? Nosotros, por ejemplo, si queremos definir que todos los coches tengan una función de arranque y todos los coches tengan una función de apagar motor y todos los coches tengan una función de acelerar y una función de desacelerar, podemos definir esas funciones eh, como parte de una plantilla vacía que al decirle a cada coche que lo tiene que implementar, entonces estamos obligando al programador a implementarlo. ¿Qué quiere decir? Yo, por ejemplo, ahora voy a crear un interface de tipo coches, o sea, coche deportivo, bueno, coche deport, ¿vale? No para no deportivo, para no para no coincidir con el nombre del coche este de interface de coche de class. Y no lo vamos a hacer de tipo class, lo vamos a hacer de tipo interface, ¿de acuerdo? Las interfaces, como decía, definen nosotros llamamos interface porque lo que nos dice nos permite es crear un espacio donde definimos las funciones vacías para obligar a los programadores a implementarlas cuando usen esta plantilla, ¿de acuerdo? Nosotros dijimos que queremos que todos los coches tengan la función de arranque, perdona, ¿ok? La función de apagar el motor, la función de acelerar y la función de desacelerar. O frenar, mejor dicho, frenar. ¿Vale? Bien. 4 funciones por defecto. Nosotros obligamos a cualquiera que implemente esta interface.
Ahora falta implementarlo. La implementación es similar a la herencia. Nosotros queremos implementar en Ferrari eso. Ponemos 2 puntos y el nombre del coche deportivo. Porque el interface que queremos implementar es este. ¿Vale? Queremos que todos nuestros coches, voy a Mercedes y hago lo mismo. Para que un coche sea un coche deportivo, tienen que implementar esta plantilla. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué significa todo esto? Sencillo. Que ahora me dice por obligación que para poder seguir necesito implementar los miembros. ¿Qué significa esto? Implementar los miembros de coche deportivo. Si yo pincho aquí, ¿vale? Me va a decir, mira, tenés arranque, apagar motor, acelerar y frenar, que son funciones que hay que implementar si tú quieres hacer que esto sea de este interface. Si yo pongo un OK, lo que me va a regenerar automáticamente es todas estas funciones. Y me va a decir, to do, tengo que implementar esto, los to do's los borramos y tengo que implementar esto. ¿Qué significa override? Override, como dice en inglés, estamos sobreescribiendo el valor por defecto de esta función. Ahora, como la función esta por defecto está vacía, va a dar igual. ¿Ok? Aquí yo puedo poner específicamente que cuando pincho, le da arranque, pues println arranca el Ferrari. Luego, cuando apago el motor, apago motor Ferrari. Cuando entro en acelerar, Ferrari acelera en 3.1 segundos. Y cuando pongo frenar, Ferrari frena en, qué sé yo, en 4 segundos. ¿Ok? Entonces, lo que va a pasar aquí es que Ferrari, los objetos que se creen con Ferrari, van a tener estas funciones con esta funcionalidad. Pero si yo voy a Mercedes y me dice lo mismo, mira, tienes que implementar los miembros. Y si no me sale automáticamente el mensaje este, puedo poner aquí en la bombilla también, implement members, para no tener que escribirlo todo uno a uno. Si no, tendríamos que empezar a escribir override, enter, ¿vale? Override, enter, ¿vale? Podemos hacer esto también, o sea, hay muchas formas de hacer esto. ¿Ok? Lo mismo con este. Pasa que me lo va a generar en distinto orden, no como en el otro lado. O sea, ahora tiene acelerar y apagar motor, arranque y frenar. O sea, no está en el mismo orden. Y lo que sí puedo ahora poner es println y decir, mira, Mercedes acelera en 3.5 segundos. ¿Vale? Println Mercedes apaga el motor. ¿Ok? Println Mercedes arranca el motor. Y por último, println Mercedes frena. ¿Vale? En, qué sé yo, en 5 segundos. ¿De acuerdo? Os dado cuenta que los nombres de las funciones no los puedo yo reescribir. O sea, son por defectos, porque me lo da el coche deportivo. Lo mismo que en Ferrari. Pero, ¿cuál es la ventaja que me da estas interfaces? La ventaja es que yo puedo venir ahora aquí, a donde estoy en mi main, o está mi fan main, para seguir trabajando con los objetos. Y puedo crear acá abajo, bueno, voy a borrar todo esto. Bueno, voy a hacer un commit antes. Commit creado, bueno, muchos cambios. ¿Vale? No voy a escribir todo. Siempre commit push. ¿Vale? Se está subiendo. Ok. Voy a borrar esto. Por ejemplo, yo ahora voy a crear un objeto, una variable de tipo... Pero en vez de llamarle Ferrari, de tipo Ferrari, voy a llamar Ferrari de dos tipos, de tipo coche deportivo. No de tipo Ferrari. ¿Y por qué? Porque yo sé que ambos... porque ya sé que va a tener esas funciones. Y luego aquí sí que puedo decir que el objeto que lo va a crear es Ferrari.
¿Por qué estoy haciendo esto? Porque de esta manera voy a llamarlo coche 1. No, a ver, coche 2. Tipo coche deportivo igual a Mercedes. ¿Por qué hago esto? Muy sencillo. Yo si necesito que haya una función aquí abajo. Por ejemplo, si yo quiero que pueda asignar distintos tipos de objetos a la misma variable, puedo usar este nombre intermedio. ¿Qué quiere decir? Si yo voy ahora a humano y en vez de aquí crear la variable coche, creo la variable coche deportivo, ¿ok? Aquí en este espacio puede estar, o puede haber o un Ferrari o un Mercedes, ¿ok? ¿Vale? Aquí me está diciendo ya, pero es que como este es un coche deportivo y esto es un coche, no puedes igualarlo. Vale, perfecto. Entonces yo le cambio aquí a coche deportivo. ¿Ok? ¿Qué ventaja me da esto? Que ahora para asignar un coche, yo puedo ir de vuelta a main y decir que Julia o J va a tener asignar coche y como me está pidiendo un coche deportivo, puedo ponerle o Ferrari o Mercedes. Objetos distintos, pero como comparten la misma plantilla, puedo poner aquí coche 1. Y a Johnny, por ejemplo, punto asignar coche, le puedo decir pues coche 2. ¿Vale? Entonces, aunque sean de distintos objetos, como cumplen con esta plantilla, entonces cumplen los mínimos. Nosotros llamamos cumplen los mínimos. De esta manera, la variable de entrada de esta función donde se asigna un coche al humano puede ser cualquiera que cumpla con esta plantilla de aquí. ¿Vale? Por último, yo podría hacer pues coche punto arranque y coche 1 punto acelerar. Luego puedo poner coche 2 punto frenar y luego coche 2 punto apagar motor. Esta función es, como vamos a ver que las respuestas son distintas. Vamos, es que vamos a hacer lo mismo. Arranque, acelerar. ¿Qué va a pasar? Que en uno va a decir coche 1, que es de tipo Ferrari, va a decir Ferrari arranca, Ferrari acelera, y en el caso de Mercedes va a ser Mercedes arranca, Mercedes acelera. Porque tienen, aunque las funciones se llamen igual, ¿qué me está diciendo aquí? Ajá. Vale, esto es respecto al tema de las herencias. Ok. Para las herencias hay que poner aquí un 2 puntos dis, si mal no me equivoco. Así, ¿no? Vale. Es que tenemos que pasarle los valores. Ok. Bueno, esto es independiente. Eso ya lo voy a revisar luego. ¿De acuerdo? En la siguiente parte voy a arreglar el problema de la herencia porque falta aquí una cosilla y luego vamos a probar esto.